de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Muy bien, estamos con nuestro lema Vive en el Reino, y que en realidad lo que estamos intentando es entender cuando Jesús dijo que se había acercado un reino espiritual, y que nosotros podíamos entrar a través de Jesucristo a ese reino. ¿Cómo es que vivimos allí? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, estábamos viendo en esto que hay una serie de eventos de los discípulos en las barcas, ¿no? Y entonces estamos viendo acerca de esos eventos y qué enseñanzas nos traen. Entonces vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y de repente pude ver, porque el Señor a veces a uno le abre los ojos, ¿no?, a cosas que hay en la Biblia, y de repente pude ver que son muchos los eventos que los discípulos pasaron en una barca, ¿no? Y uno de esos eventos es cuando Jesús llama a los discípulos para que lo sigan. Así que ese primero le llamamos mi barca, mis intereses, ¿no? Así que la barca como que va a representar algo en nuestras vidas, ¿no? En este caso, en este evento, representa los intereses. Y es cuando Jesús le dice a los discípulos que lo sigan. Y dice que ellos estaban en las barcas trabajando y dejaron todo y le siguieron, ¿no? Y entonces lo que vimos en ese episodio, lo interesante, es que, sencillamente en el relato bíblico aparece que los llama, pero bueno, imaginamos que había todo un contexto allí, ¿no? Que cómo fue el llamado que Jesús les hizo, ¿no? ¿Cómo es el llamado que nosotros recibimos, o cómo es el llamado que nosotros hacemos a otros para seguir a Jesús, ¿no? Y entonces es interesante porque, bueno, sin duda, cuando leemos los evangelios, todos querían seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ofrecía muchísimas cosas, como sanidad, liberación, restauración, ¿no? Entonces, lo que decíamos en esa ocasión era que Jesús es hermoso. Es hermoso por todo lo que ofrece, ¿no? Pero decíamos también que Jesús es peligroso. Peligroso, ¿por qué? Porque no solo es interesante cómo Jesús llama, porque no solo llama mostrando la parte hermosa, ¿no? O sea que digamos que cuando nosotros predicamos el Evangelio, creo que estamos más influidos por el marketing moderno que por Jesucristo mismo, ¿no? Porque Jesucristo cuando llamaba decía, bueno, si ustedes no dejan todo, no pueden ser mis discípulos. ¿Se imaginan predicar eso ahora? No nos conviene, no se convierte nadie. Así que solamente lo que hacemos es que le borramos el peligroso y decimos, bueno, solamente Jesús es hermoso, ¿no? Y entonces hacemos el llamado porque el Señor tiene cosas hermosas para vos, pero nunca le decimos, sí, pero vos vas a tener que dejar todo. Así que, muy bien, Jesús es hermoso, pero es peligroso seguirlo. Y otro de los eventos que vimos respecto de las barcas es mi barca, mi vida, ¿no? Y en este caso la barca representa la vida de uno, y la vida respecto cuando uno pasa por situaciones de aflicción, situaciones que uno los considera graves, y entonces necesitamos ahí a Jesús, ¿no? Y entonces este evento trata de los discípulos que van en la barca, y de repente se avecina una tormenta allí con rayos, relámpagos y truenos, ¿no? Y entonces ellos empiezan a sentir que la barca se está por hundir. Lo bueno es que venía Jesús en la barca, y entonces ellos comienzan a despertarlo y a decirle, Jesús, nos hundimos, ¿no?
Y eso es lo que a uno le sucede a veces en la vida, a uno en la vida cristiana, ¿no? Uno siente que se hunde. Hay situaciones en las que uno siente que se hunde. Y, pero cuando uno está bien, a uno le han dicho, no, pero cuando Jesús está en tu vida, todo va bien. Pero resulta que después todo empieza mal, una tormenta hace que nos hundamos, uno siente que se hunde y no sabe qué hacer. Y entonces la enseñanza que veíamos aquí es que Jesús está, pero está dormido y ellos tienen que despertarlo. Así que lo que hacen es despertarlo y Jesús se levanta y dice la Biblia que reprende a la tormenta y la tormenta se calma, ¿no? Y todo se empieza a despejar y entonces lo que aprendíamos allí es que necesitamos despertar a Jesús cuando está en la barca con nosotros, ¿no? Y de esto que nos estaba también comentando Leslier es de orar. ¿Cómo despertamos a Jesús? Y hablábamos de la oración y cómo necesitamos orar, ¿no? Y la Biblia está llena de situaciones de oraciones que cambiaron las historias. Historias de personas, historia de comunidades, de pueblos, de naciones, cambiaron la historia. Pero aparentemente nos cuesta o lo tenemos a un nivel ahí muy, debe ser subconsciente o subconsciente, porque en general las iglesias, hay entre los bautistas un dicho que dicen que la reunión de oración es la cenicienta de las iglesias. O sea que nadie quiere saber mucho con la reunión de oración. En realidad, la reunión de oración siempre en las iglesias es la reunión menos concurrida. Y cuando nosotros vemos los avivamientos que han producido cosas extraordinarias en una iglesia, es porque esa iglesia se abocó a orar. Y es lo que nos falta a nosotros. Entonces aparentemente no creemos del todo en la oración porque poco invertimos en la oración. Así que bueno, eso es lo que veíamos allí con ese suceso en la barca, ¿no? Bueno, si nos sentimos que nos estamos por hundir, es tiempo de orar, despertar al Señor para que no nos hundamos y la tormenta se vaya. Muy bien, otro de los eventos que vimos era cuando Jesús les dice remen mal adentro y cuando están adentro le dice echen la red. Y dice, bueno, no habíamos pescado nada, pero igual la vamos a echar. Y entonces, ¿qué sucede? Una pesca milagrosa, ¿no? Y entonces tienen que llamar a otra barca para que venga a ayudarles, ¿no? Porque tenían tanta cantidad que con uno solo no podían. Y entonces allí Jesús le habla a Pedro y le dice, bueno, Pedro, ya no vas a ser un pescador de peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y entonces lo llama para hacer algo especial. Y entonces decíamos que esta barca representa el ministerio. Decíamos que el ministerio es servir al Señor. Y entonces cada uno de nosotros, si estamos buscando al Señor, Él nos va a llamar para algo en particular. No podés estar sencillamente ahí siguiendo al Jesús si Él te tiene que llamar, Él te va a llamar a algo. Cuando Jesús nos llama, no significa que nos llama para ocupar un puesto en la iglesia. No, significa que nos llama para que le sirvamos. Y después dice el Señor, si sos fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Pero primero tenemos que comenzar a servirle. Necesitamos una carga por algo, ¿no? Generalmente es en la iglesia y Dios te dice, el Señor te dice, bueno, yo quiero que te hagas cargo de algo, que te hagas responsable de algo. Y entonces hablábamos de mi barca, mi ministerio. Eso fue hasta el domingo pasado, ¿no? Y entonces, bueno, el Señor llama a los discípulos, dice en Marcos 6, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Ese es el llamado, ¿no? Y el Señor llama a muchos, llama a muchos, el asunto es que poco lo escucha, me parece. Y entonces ellos lo escucharon y dice, y los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera
también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite, ¿no? Así que ellos estaban, digamos, ejerciendo el ministerio, ¿no? Haciendo lo que el Señor les había dicho que hicieran. Y entonces pasa algo, ellos vuelven con Jesús. Y dice la Biblia que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Muy bien. Así que fíjense qué interesante. Ahora Jesús se los lleva en una barca para estar solos, para aislarlos de lo que ellos estaban viviendo. Todo dice que ni comían por la carga del ministerio, ¿no? Y entonces hay algo que sucede cuando uno recibe un llamado, ¿no? Y que uno se aboca a ese llamado y a veces el ministerio te roba el Señor que te dio el ministerio. Y entonces ya dejás al Señor por estar en el ministerio, ¿no? Y entonces es interesante. Les dice Jesús: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen, ¿no? Y entonces se los lleva con él a un lugar solitario en una barca, ¿no? Así que, muy bien, con Jesús, a un lugar tranquilo a descansar. Bien interesante esto. Bueno, yo pensando en estas cosas me di cuenta de que, mira, ahí van descansando los discípulos, están todos muy tranquilos ahí, ahora las aguas están calmas, no hay tormenta, ¿no? Entonces, una cosa es estar con Jesús en una tormenta y otra cosa es estando con Jesús para descansar, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? En la tormenta yo estoy asustado y siento que me hundo. El descanso es otra cosa. O sea que no siempre que orás estás en el tiempo de descanso con el Señor, ¿no? A veces que orás estás desesperado porque te está hundiendo en realidad. Así que, muy bien, con Jesús a un lugar tranquilo a descansar. Él los llama, ¿no? Y muy bien, esto del descanso es bien interesante. A mí me ha costado muchísimo entenderlo. Y más que soy medio adicto al trabajo, lo que hago, me pongo a hacerlo y me pongo tan ansioso. Y la Biblia en el Antiguo Testamento habla mucho de esto, del descanso, ¿no? Y esa es la palabra que usan, es la palabra hebrea, ¿no? Esa palabra hebrea, ¿saben cuál es? Es Shabbat. Shabbat, de donde sale el sábado, ¿no? Sábado. Pero cuando a uno le hablan de sábado, uno piensa en un día en la semana. No está pensando en todo el significado de la palabra. En realidad, la palabra Shabbat significa descanso. Descanso. Muy bien. Ahora, ¿qué hay con respecto al descanso en el Señor? Bueno, creo que a veces se malinterpreta la palabra descanso, porque cuando se habla de descanso, cada uno se quiere descansar incluso espiritualmente, no quiere hacer nada, ¿no? Y se ha perdido qué es lo que es, incluso qué es lo que es el Shabbat, ¿no? Entonces, no quiero hablar no quiero judaizar la iglesia, pero sí es importante rescatar esos principios, ¿no? Si ahora no nos vamos nos vamos a dejar de reunir los domingos para reunirnos el sábado, porque el sábado es el día del Señor. No, pero sí necesitamos rescatar el principio del Shabbat, ¿no? El pastor Daniel Snyder, muchos de ustedes lo conocen, y él es judío, y él me dice, bueno, los cristianos siempre ponen el acento en el servir al Señor, pero los judíos ponemos el acento en descansar en el Señor. ¡Wow! Bueno,
me ha costado mucho entenderlo eso, cómo es el descanso en el Señor. Pero él dice, bueno, nosotros los judíos ponemos el acento en descansar en el Señor. Los cristianos en servir al Señor. El asunto es que Jesús se los lleva, ¿no? Se los lleva a un lugar solitario. Y lo interesante es que este descanso es un descanso con Jesús. O sea que algunos dicen, no, yo el domingo voy a descansar, me voy a ir a la playa. No, no era esa la onda, no era esa la onda. Pero en general se ha tomado eso, como que descansar es no hacer nada, pero no está hablando del descanso de no hacer nada, del descanso en el Señor o del descanso con el Señor. Es bien difícil, porque no es sencillamente, bueno, voy a orar, cada vez que oro descanso. No, a veces orás porque te está ahogando. Es otra cosa. Entonces, muy bien, así que vamos a ver, mi barca, mi descanso se va a llamar, ¿no? Vamos a hablar del descanso en el Señor. Muy bien, esto del descanso es muy, muy interesante y nosotros los cristianos creo que no le hemos puesto mucha atención a esto del descanso. Y yo la primera vez que lo escuché, francamente, fue del pastor Daniel Schneider, que él me dijo, lo que pasa es que él comenzó a celebrar un culto. Y entonces él me empezó a contar. Y él me dice, yo empecé a celebrar el Shabbat. ¿Qué es eso? Y me dice, no, porque el Shabbat en realidad comienza el viernes cuando empieza a oscurecer, ¿no? Y entonces él dice, bueno, nos reunimos y empezamos a cantar y a darle gracias al Señor. Y dice, y uno entra en el descanso. A mí me costaba tanto entender el descanso. Y entonces él me dice, bueno, porque es importantísimo el descanso en el Señor. Bueno, así que para esta predicación lo llamé varias veces. Nunca me contestó. Digo, sí, seguramente estaba descansando. Y digo, bueno, el Señor es bien interesante conmigo, porque cada vez que yo busco algo me dice, ¿para qué vas a otro? Vení a mí. Así que siempre tengo que recurrir a la Biblia y ponerme a orar para que el Señor me revele. Digo, ¿por qué no me la hace fácil que alguien más que sabe me lo explique? Pero no, siempre me pasa eso. Así que, miren qué interesante. En el Antiguo Testamento, allá en Éxodo, dice así, dile al pueblo de Israel. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de descanso. Es el Shabbat, el día de descanso. Ya que será una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Así sabrán que yo soy el Señor el que los santifica. Respetarán el día de descanso porque es un día sagrado para ustedes. Miren ustedes qué interesante. Dios establece un día que es el día sagrado, ¿no? Es el día de descansar en el Señor. El día de encontrarse con Él para descansar, ¿no? Cuando uno se pone a investigar acerca del culto en el Antiguo Testamento y los sacrificios y bueno, todo lo que eso implicaba, cosas raras que a nosotros hasta nos dicen qué cosas raras, ahí sacrificaban un animal, después lo ponían en el fuego, lo asaban, pero después los sacerdotes se lo comían, ¿no? Y cuando yo traté de contextualizar esto, es como que el Señor me invitara a su casa a comer un asado. Una cosa así. Y Jesús después lo va a traer con la Santa Cena. La cena no te pensás, estás trabajando en la cena, sino que la cena es para relajarse, ¿no? Entonces Dios está buscando un tiempo en que nos encontremos para descansar en Él. Cosa que nosotros no sabemos mucho cómo es este tema del descanso. Continúa diciendo así, el pueblo de Israel respetará el día de descanso y seguirá cumpliéndolo de generación en generación. Es un pacto eterno. Será una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo. El Señor trabajó durante 6 días para hacer el cielo y la tierra, pero en el 7º día dejó de trabajar y descansó.
Wow. Así que, miren qué interesante. Dice que será un pacto. El día de descanso es un pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? A veces nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento mucho sobre la alabanza, sobre la adoración, ¿no? Y decimos, wow, como ser un principio. En las alabanzas habita el Señor. O sea que cuando la iglesia se reúne y lo alaba, el Señor viene. Porque dice, hay un principio que dice que Dios habita en las alabanzas de los suyos, ¿no? Miren ustedes. Ahora aquí dice como el descanso en el Señor, dice que es un pacto eterno y una señal permanente entre el pueblo y Él, ¿no? Un pacto, una señal, ahí hay algo para que nosotros descansemos en el Señor. Y el Señor se lo toma bien en serio el tema este, ¿eh? Tan en serio, que miren cómo continúa este pasaje. Dice así, condenarán a muerte al que no respete el día de descanso. Si alguien trabaja ese día, lo eliminarán de entre su pueblo. Se trabajará durante 6 días, pero el séptimo día es el día sagrado de descanso, el día sagrado del Señor. El que trabaja el día de descanso será ejecutado. Nos morimos todos. Así que miren ustedes cómo Dios lo toma bien en serio su día, el día que Él dice de descanso, el Shabbat. Muy bien, cuando decimos Shabbat, alguno ya estará pensando, wow, no tengo que hacer nada el sábado, ¿no? Y algunos que trabajan, como sé los que trabajan en los dealers, dicen, yo estoy frito, me muero este sábado nomás que viene, me muero porque es mi día de trabajo. Estaba hablando con una compañía de mortgage y me llama ayer, el sábado. Me llama y me dice, disculpe que lo llame el día sábado, pero es que nuestra compañía nos hace trabajar un fin de semana por mes. Entonces mi día de trabajo yo lo tengo que llamar este día. Yo justo estaba aprendiendo sobre el Shabbat y estaba trabajando como loco para poder entenderlo. El asunto es que entonces no se trata del el sábado en sí mismo, o sí, ¿no? El pastor Daniel Snyder dice, bueno, yo el sábado siento algo especial porque es el día que Dios asignó para descansar, ¿no? Y mi esposa Patricia dice, yo siento algo especial el sábado, es para descansar en el Señor. Yo que no soy muy así sensible, yo trabajo cuando sea. El punto es que no estamos hablando del sábado, ¿no? Hace un tiempo un hermano estaba haciendo un estudio del tiempo de la crucifixión de Jesús y cuándo es que lo habían arrestado y cuándo realmente él había muerto y cuándo realmente había resucitado, ¿no? Y está todo eso que unos días más, otros días menos, nadie la sabe muy bien, hay distintas especulaciones. Y él me decía, no, y en la explicación me decía, lo que pasa es que a los judíos a veces el sábado le cae a mitad de semana. Yo no lo entendía, lo vine a entender ahora lo que me quería decir. Pues yo digo, ¿cómo te va a caer el sábado a mitad de semana? Te liquidó la agenda, escúchame, el sábado cae a mitad de semana y después empieza lunes, martes, miércoles, sábado y después empezamos domingo, lunes. ¿Cómo hacemos? No, se refiere a que el Shabbat, el día de descanso en las fiestas especiales, como es día de descanso, no es Shabbat por el sábado. El Shabbat es el descanso. Entonces hay fiestas en donde dice, bueno, el día de descanso caerá no el sábado del calendario, porque no está hablando de sábado, está hablando de descanso en el Señor. Entonces dice, bueno, hay veces que van a tener que descansar en el Señor para una fiesta que cae en miércoles. Ese miércoles es Shabbat. No es sábado del día de semana. Es Shabbat de descanso en el Señor. Entonces, bueno, muy bien. Así que Dios se lo toma en serio y dice que va a eliminar a los que no quieran respetar el día de descanso en el Señor. ¡Wow! Es grave. O sea que para Dios era muy importante el Shabbat, ¿no? Así que ahora entendemos por qué los judíos hacen tanto hincapié en el Shabbat. Porque históricamente lo eliminaban si no lo respetaban. Entonces, bueno, muy bien. Y dice, cuando el Señor terminó de hablarle a Moisés
en el monte Sinaí le entregó las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Saben qué son? Las tablas del testimonio, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? Respetarás el día de descanso. Ese es el primer mandamiento. Nadie se lo sabe. Si te dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál será? No robará, no sé, alguno de esos. No, el primer mandamiento es, vas a respetar el día de descanso. Ese es el primer mandamiento. Así que, descansar en el Señor. Bueno, sin duda yo estuve ahí orando mucho para que el Señor me enseñe cómo descansar en Él. Qué difícil cómo descansar en Él. Y más un tipo así medio eléctrico como yo, me cuesta mucho descansar y descansar en el Señor. Era tan importante el descanso en el Señor que hasta los animales tenían que descansar. Fíjense ustedes, dice, trabajarás durante 6 días, pero el 7º día descansarás para que así también tu toro y tu burro descansen. Así que si alguno se hace el torito en el trabajo o algunos se hacen los burros, también tienen que descansar. También hay que descansar. Así que dice que hasta los animales los hacían descansar, fíjense. No solo los animales tenían que descansar, sino que dice, el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a dar, todavía no entraban, estaban en el desierto, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año en honor al Señor. Durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos, pero el 7º año será un tiempo de completo descanso para la tierra en honor al Señor. Miren ustedes, hasta la tierra la tenían que hacer descansar. Miren qué importante que para el Señor es esto del descanso en Él. La tierra tenía que descansar también. Y es más, le dice, mejor que la dejen descansar. Porque si ustedes no la dejan descansar, yo voy a traer un ejército enemigo que se los lleve para que la tierra descanse. Y entonces se los dice ahí, a continuación, dice, luego la tierra descansará todo el tiempo que permanezca abandonada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos. Y se desquitará de todos los años de descanso que ustedes no le dieron. La tierra descansará por todos sus años de descanso que merecía. Todo el tiempo que permanezca abandonada, la tierra tendrá el descanso que no tuvo en los años de descanso cuando ustedes vivían ahí. Miren ustedes, esto se lo dice en el desierto, Levítico, en el desierto, antes de entrar a la tierra. No vienen que entran a la tierra y no dejan descansar la tierra. Así que pasa algo. Viene un rey, el rey Nabucodonosor, y se los lleva. Dice así en 2 de Crónica, Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que se salvaron de la matanza y allí los convirtió en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se fundó el imperio persa, cumpliendo así la profecía del Señor por medio de Jeremías. De esa manera la tierra disfrutó de descanso todo el tiempo que estuvo en ruinas hasta que se completaron 70 años. Se le fue la mano para no descansar, tuvo que descansar 70 años. Le debían 70 años a la tierra. ¿Se imaginan nosotros? Muy bien, así que interesante. El Señor habla especialmente del primer mandamiento, descansen en mí. Entonces, no vamos a hablar del sábado, el día de semana, sino el concepto, el principio del Shabbat. Shabbat, es en realidad. Y es descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Y sí, yo cuando pienso en estas cosas que me dice el pastor Daniel Snyder, digo, sí, realmente los cristianos le ponemos el acento en servir al Señor. El Señor, porque el Señor te llama para un ministerio. Y entonces, ese es el acento en el Nuevo Testamento, que el Señor te llama para que extienda su reino. Entonces, tenemos que servir, y está bien, hay que servir. Pero también hay que descansar en el Señor. No les vaya a agarrar descanso y ahora todos me tienen los ministerios y digan, no, yo tengo que descansar. No. Pero sí, sin duda hay tiempos de descanso. Hay tiempos
cortos de descanso y hay tiempos largos de descanso, ¿no? Como ser, aquí estaba el sábado, cada una semana tenían que descansar, pero estaban también las fiestas, ¿no? En las fiestas anuales también era Shabbat, había que descansar. Y aún, después de 7 años, 1 año de descanso. Es un principio interesante que algunos ministerios lo están tomando, ¿no? Como ser Union Baptist Association, a los que trabajan allí, en la Asociación Bautista, cada cierto tiempo tienen un sabático, ¿no? Descansan, ¿no? Y el pastor Campo Londoño me dice, vos tenés que tomarte un sabático. Yo digo, no, porque hay tanto por hacer. Me dice, no, pero vos necesitas tomarte el sabático, ¿no? Pero a mí me cuesta pensar, porque yo pienso, bueno, muy bien, ¿cómo es? Para mí, servir al Señor es que yo agarro y levanto algo. Y después me dice, ahora tenés que descansar. Sí, pero ¿quién lo va a sostener? ¿Quién lo sostiene? Yo me voy y ¿quién lo sostiene? Y entonces él me dice, no, pero vos tenés que preparar gente y vos te tenés que ir de sabático. Yo me da terror, ¿no? Y entonces, sin duda que necesitamos aprender qué es el descanso en el Señor. Es difícil descansar en el Señor, porque a veces decimos, ¿cómo se descansa? ¿Es cuando yo voy al Señor y cuando oro? Bueno, no precisamente, porque hay veces que uno ora desesperadamente por un problema y eso no es un descanso en el Señor. Ahí lo estás despertando al Señor y se te está por hundir la barca. No es el descanso en el Señor. Una cosa es cuando estás en la tormenta y lo tenés que despertar porque te estás hundiendo. Y otra cosa es estar en aguas tranquilas con el Señor y vos descansando. Bueno, bien difícil. Me ha costado entender esto del descanso y entender cuándo yo descanso en el Señor. Porque para el Señor es importante ir al Señor para descansar en Él. Muy bien, así que una de las formas que serían para descansar en el Señor es la alabanza, cuando podemos ver quién es el Señor o en manos de quién estamos, sería eso, ¿no? Hay una historia en Reyes del profeta Elías, ¿no? Y el profeta Elías tiene una situación. Él tiene que extender el reino del Señor. ¿Qué ha pasado? Que el pueblo de Dios ya no busca al Señor. Así que él sirve al Señor y trabaja para el Señor para que el pueblo se vuelva a Dios. En realidad es lo mismo que la iglesia. La iglesia sirve al Señor para que otros que no están en el Señor vuelvan al Señor. Así que eso mismo es lo que está haciendo Elías, ¿no? Y entonces Elías, ora para que haya sequía y hay una sequía, y después él tiene que escapar y se va a otro país, pero después vuelve y él tiene un don. El don es que caiga fuego del cielo. Así que muchos conocemos la famosa historia en donde él hace una competencia con los otros sacerdotes y le diga, bueno, a ver, usted adora a un Dios, yo adoro a otro, el Dios que tire fuego del cielo, ese es el Dios, ¿no? Pero no solo esa vez, otra vez se le buscan unos escuadrones de ejército y él dice que caiga fuego del cielo y cae fuego del cielo y los consume a todo el escuadrón. Eso pasa varias veces. Así que, wow, y ahí va Elías. Elías, conocido por los grandes milagros y las cosas extrañas que pasaban, ora para que llueva y llueve. Pero Elías sirve al Señor y lo busca al Señor y trata de servirlo al Señor. Pero llega un momento en que está cansado, deprimido, porque al final la gente no se convirtió. Y entonces él se siente mal. Y entonces dice, entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se va de Israel. Y agarra para el sur, para el desierto del Negev. Y se va para allá. Y dice, caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse. Y dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Muy bien. Ahora Elías está cansado del ministerio, ¿no?
Uno a veces arranca el ministerio, ¿no? El llamado del Señor con un entusiasmo y hasta incluso con una soberbia, ¿no? Uno dice, ahora sí se van a hacer las cosas como se tuvieran que hacer siempre, ¿no? Así que yo agarré el pastorado con una gana porque venía de Argentina al momento de la unción, en donde las iglesias crecían increíblemente. Yo dije, acá, ahora van a saber cómo se hace crecer las iglesias. Bueno, no resultó como yo pensaba. Llega un momento que uno decía, no quiero más, Señor, yo me quiero morir. Me doy cuenta que no soy mejor que nadie. Eso es lo que está diciendo Elías y yo. Los dos estamos diciendo lo mismo. Pero en definitiva que Elías se quiere, ya necesita descanso. Se está yendo, se va de Israel, agarra por el desierto y está allí. En realidad él se va por el desierto para que él está buscando al Señor. Él se quiere ir, ¿sabe a dónde? A donde Dios visitó a Moisés y le dio las tablas de la ley. Allá al Sinaí, al monte Horeb. Así que, pero ¿saben qué? Y tomándose un avión, está ahí en el desierto, está cansado, se acuesta ahí a dormir, se queda dormido debajo de un arbusto en el desierto. Y dice, un ángel se acercó a Elías y lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó y le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Muy bien. Terrible viaje el que iba a hacer. En realidad lo que le está comiendo no es sencillamente pan y tomando agua. Aparentemente está comiendo un pan del cielo y un agua del cielo, algo que le va a dar muchísimas energías. Porque después dice así, así que Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. ¡Wow! Así que camina a Horeb. Él en realidad, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando al Señor. El Señor que lo llamó. Entonces, a veces el Señor te llama, pero vos dejás al Señor que te llama y te pones a hacer todo lo que te ha mandado a hacer. Y a veces que uno trabaja tanto que se olvida del Señor que te llamó y te enfocás en el ministerio, en la tarea. Y en realidad está bien, porque tenés que ser efectivo, tenés que hacer algo. El punto es que uno se centra demasiado tiempo ahí y olvida el descanso en el Señor, ¿no? Y entonces Elías vuelve, o sea, quiere volver al Señor. ¿Y dónde lo busca el Señor? ¿Dónde lo busca el Señor? Bueno, podríamos decir en el templo, pero él está en la parte de Israel, no de Judá, de Israel. Y dice, ¿dónde lo busco al Señor? En el monte del Señor. Así que allá se va, a donde, en el mismo monte que Dios, que tomó las tablas. Entonces, bueno, se va para allá y interesante, entonces Dios le habla y en este tiempo Dios me habló a mí tratando de hacerme entender el descanso en el Señor. Y dice así, entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte y yo pasaré delante de ti. Entonces sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Quiero que entendamos dos cosas. Una cosa es la presencia del Señor y otra es la mano de Dios. Dios puede hacer todo, Dios está en todas partes. Uno no puede decir acá no está Dios. Dios está en todas partes, porque Dios sustenta todo. Pero sí hay una presencia del Señor. Cuando dice Dios habita en las alabanzas de su pueblo, es que está la presencia de Dios ahí. Son dos cosas diferentes. No era que Dios no estaba y entonces ¿quién lo hizo? No, lo hizo Dios. Pero estaba refiriéndose a la presencia de Dios, que era lo que Elías estaba buscando, la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces buscamos el poder de Dios. Es lo que te va a dar fuerza en lo ministerial. Es lo que se llama unción, ¿no? Son los dones. Es la capacidad extraordinaria para hacer cosas, los milagros. Es el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos el poder de Dios. No está mal buscar el poder de Dios, porque tenés que hacer lo que Dios te mandó. Y entonces, Señor, manifestate tu poder. Pero nos quedamos centrados en el poder
y olvidamos la intimidad con Dios, ¿no? El estar con Él. Y entonces eso es lo que le está pasando a Elías. Entonces dice, vino un viento fuerte, pero el Señor no estaba en el viento. Y luego dice, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Interesante, porque él estaba acostumbrado a ver fuego, al Señor en el fuego. Es más, oraba y caía fuego. Así que él estaba acostumbrado a ver al Señor en el fuego. Pero ahora pasa un fuego y él no siente la presencia del Señor. Es porque él está centrado en el ministerio, pero ahora Dios lo está llamando. Así que dice que él no está sintiendo al Señor. Hasta que después, dice, después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Era porque había sentido la presencia de Dios. Un sonido muy suave. La versión Reina Valera dice, un viento apacible, una brisa. Él sintió una brisa. La Reina Valera dice, un viento apacible. Tal vez aplica más una brisa, pero es interesante las palabras que usa muchas veces la Biblia Reina Valera. Dice, un viento apacible. ¿Sabes qué es apacible? De paz viene. Un viento que te trae paz, apacible. Una brisa, un sonido que te trae paz. Y entonces ahí él descubre el descanso en el Señor. Ahí él descubre estar con el Señor, ¿no? Entonces, a veces queremos ver a Dios en lo ministerial, que pasen las cosas de poder, pero nos olvidamos, tal vez no es tan atractivo estar en el descanso en el Señor y estar ahí en el Señor. Es difícil, porque lo que pasa es que a veces queremos estar en la presencia del Señor, pero como no sabemos cómo estamos, ni lo sentimos, ni sabemos qué onda, estará acá el Señor. Y entonces ahí estamos. Entonces, bueno, necesitamos entender cómo encontrarnos con el Señor. Así que bueno, yo ahí estuve tratando de buscar al Señor, de sentir el viento apacible, en realidad de descansar en el Señor. Y descubrí algunos elementos para descansar en el Señor. Y entonces él descubre eso, Shabbat, el descanso en el Señor. Así que, muy bien, el Salmo 18, David lo escribe y dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Wow! Le faltaban palabras para agradecer a Dios lo que Dios era para él, ¿no? Y yo creo que nosotros lo cantamos acá, ¿no? Hay muchas canciones que hablan que él es basadas en esta canción, pero el punto es que a veces no lo creemos tanto. Entonces no sabemos en manos de quién estamos. Y entonces por eso estamos con ansiedad o con miedo. Cuando realmente podemos creer que el Señor, la alabanza, por eso la alabanza es una forma de descansar en el Señor, ¿no? Hoy vieron que cambiamos el sistema, ¿no? Entonces, no significa que puedo entrar 5 minutos más tarde, ¿no? Ponemos un conteo de 5 minutos. Son los 5 minutos para que vos te centres en la alabanza. No son los 5 minutos para, uy, ahora tengo 5 minutos más para tomarme un café. No, las puertas se abren a las 11 y vos entrás. Y entonces vas a ver aquí en la pantalla una música de adoración con un conteo. Va de 5 minutos, tiene un conteo de 5 minutos. Esos 5 minutos son para que vos llegues, dejé los bolsos o lo que traes en la mano, te acerques al frente. No solo dejá eso, sino dejá todos los pensamientos que te están llevando a otro lugar y que te ponen ansioso o angustioso. Dejá los pensamientos, tenés sentimientos que te agobian. Tratá de dejar los sentimientos y tratá de centrarse en el Señor y de descansar en el Señor.
Porque la alabanza uno debería descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza, vos lo que estás diciendo, Señor, cuán grande que sos. Hoy le cantamos, qué amor que tenés. Wow, si Dios es tan grande, tan poderoso y me ama tanto, ¿para qué me hago problema? Eso es la alabanza. Entonces, cuando David dice, Señor, vos sos mi fortaleza, mi escudo, mi refugio, mis fuerzas, Señor, yo puedo descansar. Yo puedo descansar. Nosotros tenemos que aprender, porque en realidad está todo puesto para que descansemos, pero no sabemos cómo descansar. Entonces, descansamos en la alabanza. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de alabanza, incluye acción de gracias. Alabanza y acción. Es ver lo grande que es Dios y agradecerle. Muy bien, dice también el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. O sea que da descanso, ¿saben qué? Miren, no depende de mí lo que me va a pasar. Si dependiera de mí, ya estaríamos todos cocinados acá. El fuego de Elías ya no hubiera caído, no hubiera achicharrado a todos. Porque en realidad nadie merecemos nada bueno. Dígame si no es un descanso venir y decirle, Señor, menos mal que vos no me das conforme a mis pecados. Señor, qué descanso que vos seas misericordioso, clemente y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Wow, llegar y decir, Señor, qué bueno que me recibís, que me cuidás, aunque yo sea malo. Qué bueno que no me no voy a cobrar lo que merezco, sino que vos me vas a cuidar y vos me vas a dar. Señor, gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracia, porque Dios es bueno y es grande su misericordia sobre nosotros. Cuando yo puedo meditar sobre lo bueno que es Dios, eso trae descanso. Wow, Señor, gracias porque me perdonás los pecados. Gracias porque puedo empezar un nuevo día con vos. Porque no me vas a sacar de encima porque no hice lo que debía hacer. Gracias porque vos me vas a recibir. Gracias porque vos me vas a dar mucho más de lo que merezco. Eso trae descanso. Entonces tenemos que entrar alabando al Señor y dándole gracias por todo su misericordia sobre nosotros. Eso es lo que da descanso. Yo puedo descansar en el Señor, en la alabanza. Muy bien. También dice allí en Colosenses, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso es lo más maravilloso. Cuando estamos hablando, vive en el reino. ¿Qué hago? Y Dios en su misericordia me hizo apto para vivir en el reino. No, yo no merezco vivir en el reino de Dios, donde pasan sus misericordias, sus bendiciones. Yo no debería vivir allí. Pero Jesucristo me amó tanto que entregó su vida por mí para el perdón de mis pecados y ahora yo puedo entrar en el reino, vivir en el reino. Y no solo eso, dice, tengo herencia. Tengo una herencia. Entonces, una de las formas de descansar es las promesas de Dios para mi vida, ¿no? Miren, la promesa del cielo, dígame si no es fantástica. Yo no sé, algunos estarán muy agarrados acá. Yo no estoy muy agarrado acá y me encanta pensar en la seguridad de la salvación. De saber que en cualquier momento cuando me muevo, qué descanso. Porque tengo una herencia. Dios ha hecho un lugar para mí en el cielo. ¡Wow! El perdón de mis pecados. Que Dios me va a recibir. Y que voy a estar en un lugar en donde no hay dolor ni nada. ¡Wow! Es hermoso pensar da paz cuando yo puedo pensar en lo que Dios me ha prometido. ¿No? Ahora, Dios nos ha prometido cosas a todos, pero hay cosas, por eso son tan lindos
es tan linda la palabra profética, ¿no? Cuando alguien recibe una palabra que Dios le da personal, ¿no? Generalmente en esa palabra va a haber una promesa. Y yo tengo que trabajar para esa promesa, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Yo tengo que trabajar, pero no solo tengo que trabajar, también puedo descansar en esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido algo y si me lo ha prometido me lo va a dar, ¿no? Y yo puedo pensar en mi vida y las veces que Dios me prometió cosas y el descanso que me ha dado, ¿no? El descanso que me ha dado cuando yo puedo saber que Dios va a hacer algo porque ya me lo dijo, ¿no? Hay un episodio en la Biblia, en Jeremías, y dice así, el Señor dice, ustedes dicen que este lugar está desierto y no hay en él seres humanos ni animales, pero en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, hoy vacías, sin gente ni animales, se volverá a escuchar el sonido de alegría y de celebración, el canto del novio y de la novia y de la gente que dice, alaben al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno y su fiel amor es eterno. Eso es lo que volverán a decir quienes vengan al templo del Señor a hacer sus ofrendas de acción de gracias, porque yo cambiaré la suerte de este país para que vuelva a ser como era al principio. Es la decisión del Señor. Y a veces el Señor a uno le da una palabra, a veces uno anda con miedo, eso es descansar en fe. Cuando Dios me da una palabra a mí y yo sé que va a pasar algo, yo lo sé. Y cuando yo lo sé, descanso en el Señor. Y busco cosas, pero yo ya lo sé, porque yo descanso en el Señor, porque el Señor me lo ha prometido y es la decisión del Señor. El Señor lo va a hacer y yo puedo descansar en eso, ¿no? Así que tenemos que descansar en la alabanza, descansar en mirar las cosas que ya he hecho, ¿no? Y descansar en que ese Dios que tuvo misericordia va a seguir teniendo misericordia. En las promesas que nos da a todos y en las promesas personales. Y cuando yo pienso en eso, es mi tiempo de descanso. Y nosotros tenemos que practicarlo, practicar descansar en el Señor. Ir al Señor y poder detenernos y sacar los miedos, las amarguras, los conflictos y poder descansar en el Señor, en que el Señor es bueno y misericordioso, descansar en que estamos en buenas manos, digamos, ¿no? Así que, muy bien, así que los discípulos descansaron en el Señor. Jesús se los llevó para descansar en ellos. Y nosotros vamos a decir, esa barca es mi descanso. Vamos a aprender a descansar en el Señor. Yo quiero que cerres tus ojos ahora. Y yo quiero orar por vos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir que vos traigas descanso a todos los que están en este momento afligidos, con temores, con problemas, asustados, confundidos. Señor, tu misericordia grande, tu poder increíble, tu amor absoluto, tu sabiduría siempre buena y perfecta. Señor, vas a hacer lo mejor para nosotros. Aquellos que te amamos, que hemos decidido seguir a Jesús. Señor, queremos estar con Jesús también en el descanso. Por eso, Señor, yo te quiero pedir por los que están aquí para que vos traigas descanso a sus corazones, de que vos tenés un plan y un propósito con sus vidas, que vos les vas a dar lo mejor. Tus brazos siempre van a estar extendidos hacia ellos. Señor, toca los corazones angustiados ahora. Señor, trae calma. Y Señor, yo te pido que cada uno de los que están aquí puedan sentir el descanso que vos estás con ellos, Señor. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que vos les muestres tu amor y tu fidelidad, Señor. Tu amor y tu fidelidad.
Yo te bendigo ahora en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo traiga calma, traiga paz y traiga descanso a tu alma. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo te pido ahora que vengas aquí al frente y que tengamos un tiempo de descansar en el Señor, en la alabanza y en la adoración. Cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia